a poner al día. Ya tenemos al invitado de nuestro día. Él es Raúl Timerman, consultor político y además es miembro, el director en realidad, del grupo de opinión pública. Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? La verdad muy contentos de tenerte acá, muy felices. Es un lindo día para charlar de lo que fue la semana en el ámbito político y económico. ¿Cómo ves en este momento, luego de la turbulenta semana, al gobierno nacional? Bueno, yo creo que efectivamente, digamos, pasaron un montón de cosas y el gobierno, que fue responsable de todas las cosas que pasaron, también es responsable de que las cosas se hayan calmado un poco, ¿no? Se da un fenómeno. Nosotros venimos hace 4 años haciendo una encuesta sistemática mensual de humor social y expectativas en el ámbito del AMBA, Ciudad de Buenos Aires y los 19 distritos del conurbano que conforman el área metropolitana. Hacemos 500 casos todos los meses, de los cuales el 90% son presenciales y el 10% son telefónicos con encuestador, basado que uno le toca a una persona que vive en un edificio en el 9º C, toca el timbre y la persona no te abre para que lo vayas a ver, a hacer una encuesta. Entonces ese tipo de situaciones se resuelven telefónicamente. Si uno mira la historia de este gobierno, digamos, que asume en diciembre del 2015, se encuentra con lo siguiente. Hasta diciembre del año pasado, su peor momento había sido febrero del 2017. Es el mes en que casi todos los elementos que hacen al humor social le dieron mal al gobierno. Siendo febrero del 2017 el peor mes, llega octubre y gana las elecciones, o sea, remonta toda esa situación, en base a varias cosas, digamos, créditos que da, créditos hipotecarios, créditos que da con la tarjeta Argenta de ANSES, que da 1.800.000 créditos, el tema de la reparación histórica a los jubilados, digamos, hace una cantidad de cosas por los que a octubre llega bien. Después de octubre empieza a tener problemas. De octubre a diciembre, con el tema de la reforma previsional, fue un golpe fuertísimo para el gobierno. Y enero, febrero, marzo y abril son 4 meses que el gobierno está mal en las expectativas de la gente. Todo Y es esto, la primera vez que se le da una serie de 4 meses seguidos. todo esto hablando, a pesar de que la actividad económica seguía estancada y no había un crecimiento visible como lo plantearon ellos en la campaña, ¿no? Sí, lo que nosotros medimos es percepción de la gente, es decir, no, en realidad no medimos los datos de la realidad, cómo está la situación de venta de autos, pero le preguntamos a la gente, en los próximos 6 meses, ¿usted piensa hacer algún gasto importante? Por ejemplo, comprar un coche, comprar un departamento, hacer arreglos importantes en su casa, etcétera. Ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que la gente piensa hacer o qué es lo que la gente cree que va a hacer? No importa si lo hace o no, pero medimos la percepción de la gente en ese momento. Hace un año exactamente, en abril del año pasado, después de aquel febrero tan malo que tuvo el gobierno, se nos ocurrió agregar una pregunta al cuestionario que la mantenemos hasta el día de hoy. Y la pregunta era, ¿usted piensa que el gobierno va en el camino correcto y hay que darle tiempo para alcanzar los logros que se había propuesto? ¿O usted piensa que este gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo? ¿O usted piensa que hay que buscar una nueva alternativa? O usted no sabe, digamos. Sí, sí. Son las 4 posibilidades. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero en cualquier discusión que uno tiene respecto a debilidades de este gobierno, salta, pero vos preferís lo que pasaba con el gobierno anterior. Es la Es decir, chicana que está Claro, ahí. claro. bueno, Y todos se acuerdan de entonces, los bolsos, da esas la cosas. impresión de que esas fueron las dos alternativas. Pero sin embargo uno puede aspirar a una nueva alternativa, algo diferente y que lo superamos. Mirá cómo era la primera vez que hicimos la pregunta.
La primera vez que hicimos la pregunta, el 46% decía, el gobierno va en el camino correcto y hay que darle tiempo. Esto en abril del año pasado. Hace un año, abril del año pasado. El 27% decía, este gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo. Y el 23% decía, hay que buscar una nueva alternativa. Tenemos un año, las cosas evolucionan de distinta manera. Mirá cómo es abril de este año, ahora, los últimos números. El 40% dice hay que buscar una nueva alternativa. O sea, la principal elección en este momento era la tercera hace un año. Hace un año. 40% dice hay que buscar una nueva alternativa. El 31% dice el gobierno va en el camino correcto. Era el 46, pasó al 31, hay Bajó 15 puntos que bajó. Y el 23% dice este gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo. También bajó. Bajó 4 puntos, digamos. ¿Qué es lo que sucede en el electorado argentino? Hay un kirchnerismo duro, 20-25%, y hay un macrismo duro, 20-25%, un cambiemos duro, digamos, porque hay mucho radical adentro. Bien, y después el resto es el que define las elecciones. Ninguno de estos dos gana, el resto es el que gana. Raúl, una pregunta, ¿y cómo daban estos números en octubre de 2017 más o menos? No lo medíamos, no. Nosotros, en octubre, perdón. Claro, en las legislativas. No, en octubre, el mejor momento de Cambiemos. 50% decía el gobierno va en el camino correcto. Interesante. 29% hay que buscar una nueva alternativa y fue el peor momento del kirchnerismo, 17%. Claro, sí, se terminó viendo en las urnas. Sí, se vio afectado también, digamos, por marchas y muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, esta es la evolución que se da. El gobierno ha sufrido un desgaste muy grande. Nosotros, por otro tipo de trabajo que hacemos, tuvimos que hacer focus groups en el interior del país, pero no en las capitales de provincia, sino en ciudades del interior de la provincia, de distintas provincias. Y miren, bueno, aparte hay situaciones graciosas en los focus group porque la gente es muy imaginativa y se le ocurren cosas. Por ejemplo, una señora, una jubilada de 72 años, decía, a mí me gustaba más como me robaba el gobierno anterior. Digamos, que es una ocurrencia, digamos, ese tipo de cosas pasan. Pero bueno, lo interesante era que todos apoyen al gobierno o no apoyen al gobierno, cuando se les preguntaba cuáles son los aspectos positivos que usted ven en este gobierno, qué es lo que creen que este gobierno hace que sea rescatable. Increíblemente aparecían en forma sistemática dos cosas. Una es el apoyo del gobierno a las fuerzas de seguridad. El tema de la inseguridad afecta más a los sectores humildes, porque nosotros hicimos básicamente en sectores humildes. Afecta más a los sectores humildes que a la clase media, media alta, etcétera. Tiene menos protección, está menos protegido respecto a la inseguridad. Y ustedes fíjense en los mapas de delito, dónde ocurren los delitos, y van a ver que ocurren en zonas humildes, más que en zonas... Bien, y el otro punto, eran sectores humildes, pero eran todos con trabajo, era gente que tenía trabajo. Dice, y estamos de acuerdo que le quiten los subsidios a esos vagos que no trabajan. O sea, gente humilde con trabajo no quería que se subsidie al que no trabaja. Por más que el que no trabaja no pueda conseguir trabajo, esté en la ruina, no tenga para comer, pero le daba bronca. Sin saber además que hay muchos subsidios en transporte o cosas que lo terminan beneficiando, ¿no? Por eso esa es la percepción de la gente. Ahora, ¿qué cosas les parecía mal de este gobierno? Y esto fue unánime, el uso de esta frase. Este gobierno le metió la mano en el bolsillo a los jubilados. Y lo decían los que estaban a favor del gobierno y los que estaban en contra.
Lo que sucedió con la reforma previsional fue un golpe, yo creo, mucho más importante que esto que el gobierno llama turbulencia cambiaria. Porque la gente no percibe que el dólar suba, que el dólar baje, que se renuevan las LEVAC. La gente no sabe qué son las LEVAC. No percibe que eso le afecte en su vida diaria. Pero todos tienen un jubilado en su familia. Claro. Entonces, lo de los jubilados, lo del PAMI, que redujo la lista de remedios, lo que le quitaron subsidios a los discapacitados, una cosa, 65% de los encuestados tiene un discapacitado en su familia, 65%. Alto el número. El número es alto. La cantidad de discapacitados es importante. El presupuesto del gobierno para discapacidad es del orden casi de lo que se le redujo al sistema previsional. Un poco menos de 100.000 millones de pesos por año. Es muy alto. La verdad, sí, Marcelo. No, digamos, iba a aportar esta idea de que además tener un discapacitado en la familia es mucho más oneroso, digamos, porque tiene una cantidad de gastos operativos de acuerdo a qué discapacidad sea, ¿no? Pero además sí, no es un gasto tradicional en una familia. Sí, tal cual. Y lo que me parece muy interesante de lo que planteas, no solo de que en todas las familias hay un jubilado, sino que justamente es la principal causa de la baja en la percepción de este gobierno. Porque está bien que tenés razón cuando decís, las LEVAC quizás no le influyen tanto, porque no sabe qué son, no le afecta tanto la crisis cambiaria, pero quizás a la larga, esto es un planteo también que hago a modo de pregunta, cuando se vean afectados los precios, ya está subiendo el aceite, está subiendo la harina, quizás ahí ya estamos hablando de otra cosa. La inflación, el incremento de los precios. El otro día yo no retuve el nombre, a veces en los reportajes, sucede, yo cuando vengo de casa al trabajo, voy del trabajo a casa, lo hago en coche y voy escuchando la radio, es el momento que más escucho radio, digamos. Y venía escuchando, y hago zapping en la radio entre las que tengo marcadas. Estaban entrevistando a un economista. Y le preguntaban justo en ese momento, usted en medio, era, suponete hace una semana, el dólar subía, qué sé yo. En medio de esta situación, ¿qué recomienda un ahorrista medio? Y entonces dice, vaya al almacén y compre arroz, harina, fideos, llene su alacena, llene su cocina, comedor diario. Yo tengo arroz debajo de la cama. Dice, porque es el mejor ahorro que puede hacer, porque son productos que va a consumir y van a subir más que lo que le puede dar un plazo fijo, lo que va a subir el dólar, etcétera. Les recomendaba que se estoquee la persona. Que se estoqueen productos que iba a consumir. Pero eso también subió. Eso también subió, la harina, el arroz. Pero bueno, por eso sí, él, por eso decía, estoquense, era un economista, digamos. Como una invernación. Otra recomendación de la diputada Carrió, dicen, cuando algo sube, no lo compren. Pero capaz que ella no sabe que sube, pero subió la carne, subió el aceite, subió la harina, subió la verdura, subió la fruta, subieron las coca, subió lechuga. todo. No podemos hacer boicot a todo lo que comemos. No, y tampoco tenemos cultura, ¿no? Para hacer boicot acá en Argentina en general, ¿no? Además. Bueno, les cuento algo que se derivó de esa primer pregunta, que la empezamos a hacer en febrero, o sea, tenemos 3 meses, febrero, marzo y abril. Le preguntamos, si las elecciones fueran ahora, ¿usted qué votaría? ¿Un candidato del oficialismo o un candidato de la oposición? Y bueno, tanto en febrero, marzo y abril, alrededor del 48-49% votaría de la oposición y alrededor del 35% votaría del oficialismo. Se mantienen estables en estos 3 meses, Sí, a pesar las de variaciones están dentro del error de la muestra. Bien, a pesar de los errores del gobierno, de las mediciones de inflación fallidas. El gobierno cayó y se mantiene abajo y cae lentamente, no pega un salto abrupto. Digamos, y se ve en la imagen de los dirigentes de gobierno, en la imagen de María Eugenia Vidal. A eso le iba a preguntar, con respecto a la intención de voto hacia las mujeres, ¿quiénes son las que están liderando?
las dos mejores imágenes son la de María Eugenia Vidal y Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer. Sí, la diferencia es que Eso María es Eugenia llamativo. Vidal tiene intención de voto y Margarita Stolbizer no tiene intención de voto. Claro. Tiene buena imagen. Muy buena imagen. Y verdad la es impecable. expresidenta, Cristina La Fernández. expresidenta se mantiene con cerca del 40% de imagen positiva, pero el problema es que tiene una imagen negativa muy alta. Claro. Entonces eso, ¿La ahora te amás voy a o decir la odias? exactamente, la positiva es el 41,8 y la negativa es el 56,8. O sea, el delta, que es lo que se mide, la positiva menos la negativa, te tiene que dar positivo. La positiva tiene que ser más alta que la negativa. Ujú. En el caso de Cristina le da menos 15, digamos. Pero el presidente en este momento está pasando por su peor momento, le da menos 20. Menos 20. Bien. Mientras que María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer son las únicas dos personas que tienen un delta positivo, que tienen imagen positiva mejor que la negativa. Ya que, perdón, ya que veo que está con ese chart, digamos, ¿cuál es el que menos, el que peor imagen le da abajo? En el menos muchísimo, ¿cuál sería? De los que políticos? medimos nosotros, Sí, porque, claro. digamos, el que tiene el delta negativo más alto en este momento, en el AMBA, Ajá. es Juan Manuel Urtubey, tiene Ajá. menos 19,5. Eso sí es un dato Y llamativo. Felipe menos 18,6. Bueno, ese es más llamativo, dice yo, porque es más de la Sí. zona, ¿no? No. Urtubey más que mal, Pero sí, Mauricio claro. tiene menos 20, o sea Sí, que sí, es sí, están Mauricio todos ahí. Macri el que peor está. Ah. Ahora, cuando uno hace dentro de esta situación escenarios de balotaje a nivel presidencial, que esto fue lo que Clarín le... Porque primero, antes de pasar al escenario de balotaje, le preguntamos, después de preguntar si usted votaría oficialismo o oposición, le preguntamos, ¿y a usted quién le gustaría que sea su candidato? Espontáneo, no le damos alternativa. Y bueno, y la que sale primero es Cristina Kirchner. Segundo, Mauricio Macri. Tercero, María Eugenia Vidal. Cuarto, Sergio Massa. Pero María Eugenia Vidal más Mauricio Macri, digamos, está por encima de Cristina Kirchner más Axel Kicillof o Agustín Rossi, que aparecen muy bajos. Y después los ponemos en situación de balotaje. O sea que te pregunto, los candidatos, porque recién decías que un 48% votaría un candidato de la oposición, pero Sí. si vemos los números de cada uno de los candidatos, de los posibles candidatos de la oposición, está Bueno. dispersa la discusión. Esta es una pregunta espontánea. O sea, no le das... No le das a Opciones. elegir, El pero lo que me gana refiero yo es a que no hay es- un candidato de la oposición. El que gana es no sabe, no contesta. Tiene 30 puntos. Claro, ese es Claro, el ahí público está. de Durán Ese Barba, es. digamos. Claro. Al ser espontáneo, digamos, la gente o tiene a alguien en mente o no tiene. Si no tiene nadie en mente, cuando vos le das a elegir, se pone a pensar sobre lo que vos le das a elegir. ¿Usted quién le gusta? A, B o C. Y piensa en esos tres. Ahora, si vos le preguntás, ¿y a usted quién le gustaría que sea su candidato? Si no tiene uno en mente, no dice ninguno. Raúl, ¿y esa gente para usted es la que puede llegar a definir una No, elección? siempre los indecisos O sea, los que están en definen. el cuarto oscuro y ahí espontáneamente dicen No, bueno, este. a veces deciden antes, digamos, pero son los que en las encuestas aparecen indecisos. Conozco gente que va a la escuela sin saber a quién va a votar. No, totalmente. Sí, hay Por todo. eso en el Sin interior saber es quiénes muy son, te van común. preguntando en el auto cuando Ah. estás yendo, ¿quiénes son los candidatos? Nosotros, ¿qué le recomendamos? A un candidato a intendente en una intendencia de la provincia de Buenos Aires, en una elección que era terriblemente pareja, ¿qué le recomendamos? El día de la elección, apenas se forman las filas, vos te vas a caminar por las escuelas, que te vean, saluda a uno, no hagas campaña porque no se puede, pero te vas a encontrar, en cada fila te vas a encontrar con un conocido, acercate, saludalo y qué sé yo, vas a ganar votos, porque hay mucha gente que no decide hasta el momento. Por supuesto, en la elección nacional no te sirve eso, porque hay 40.000 mesas. No te da el cuerpo. No te da. Bueno, en casa papá nos decía a quién teníamos que votar. También Hasta que eso cada uno empezó a tomar sus decidió por su cuenta. decisiones. Y después vamos a la encuesta que publicó Clarín, digamos, y que hizo mucho ruido, que era ponerlos en escenarios de balotaje. ¿Tienen Bien. que hacer una pausa? No, seguimos. Seguimos.
en escenarios de balotaje. Y bueno, sucede algo interesante en los escenarios de balotaje. El que le gana claramente a Mauricio Macri en balotaje en el AMBA es Sergio Massa. Le gana 46-35. Y con Sergio Massa sucede lo siguiente. Mauricio Macri es con quien menos votos saca. Cuando se enfrenta a Massa, Mauricio Macri saca 35% de los votos. En cambio, si se enfrenta a Máximo Kirchner en un balotaje, saca 47% de los votos. Saca 12 puntos más. O sea, el que está enfrente también decide cuántos votos saca el que está de este lado. Para eso son las internas, ¿no? Digamos. Sí, ¿no? Y aparte, ahí ustedes pueden comprender por qué está tan interesado el gobierno en que la figura de Cristina esté enfrente, digamos. Porque a Cristina le gana Mauricio Macri, le gana 44-2 a 41-1, digamos. Pero empata con Florencio Randazzo. Estamos hablando del AMBA, no es todo el país. Todo el país es seguro diferente. Y otra cosa interesante que sucede es con Juan Manuel Urtubey. Macri le gana a Urtubey es poco conocido, pero Urtubey es el que provoca más no sabe, no contesta. ¿Por qué? Porque dentro del peronismo, Urtubey es el más parecido a Macri. Es el peronismo más pro, digamos. Sí, exacto. ¿No? Es el peronismo más blando, claro, más no se ven tantas diferencias. Oligarquía salteña, ya se casó con una buena porteña, familia, así buen que... colegio. Ya es conocido. ¿Eh? No, esta es una chicana para Urtubey. No, digo que en Salta yo soy salteña, en Salta decían que Urtubey iba a ser más conocido por casarse con una porteña. Con Isabel con Macedo. Isabel, sí. Sí. Se dio una situación interesante con Urtubey. Yo Urtubey lo vi ahora por segunda vez en mi vida hace poco, en Salta. Pero la primera vez debía ser el principio del gobierno de Kirchner, 2003, 2004, por ahí en esa época. Él quería ser gobernador de Salta y el gobernador era Romero y él quería salir a competir con Romero. Entonces vino a nuestra agencia, tuvimos una charla con él y él nos empezó a contar qué es lo que él quería hacer, cómo había las cosas, quién era él, cómo era su familia, de dónde venían. Cuando termina de hablar, yo le digo, Juan Manuel, no sé si vas a ser gobernador o no, pero vos vas a ser presidente. Se me ocurrió por la manera de expresarse, digamos, por la amplitud de criterio que tenía, por cómo veía las cosas. Y hace 20 días recibo una invitación para ir a Salta, invitado por el gobernador. Y viajé con Julio Bárbaro, nos invitó a los dos. Y cuando llegamos a la residencia de gobierno, también la historia de la residencia es interesante. Cuando llegamos a la residencia de gobierno, me saluda y me dice, yo te vi una sola vez en mi vida y vos me dijiste que yo voy a ser presidente. Le quedó marcado. Se acordaba. Sí, se acordaba, dice. Le dio la energía. No voy a ser candidato. Todavía no soy candidato, dice. Todavía no soy candidato, pero voy a ser presidente. ¿Esto cuándo fue? ¿Hace poco? Hace 15 días. Urtubey dijo que no va a ser candidato. Es que los tiempos todavía no soy candidato, y probablemente pero voy a ser presidente. Mira. Bueno, todavía una no cosa... soy. No es candidato porque no hay escenario para ser candidato. No hay se da escenario todavía. para Si vos seguís, si uno sigue la historia electoral de muchos políticos, por el caso de Trump, por ejemplo, hay un documental ahora muy interesante que va mostrando en esto, Netflix, que el tipo sí. quiere ser presidente y va probando en distintas oportunidades, dice no es el momento, no es el momento, no es el momento, y finalmente presidente, ¿no? Le llega, sí. No sé, Bueno, esperar. Es una decisión. Raúl, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante todo esto. Números que hablan de la realidad que habla de números, la verdad que se me explota la cabeza viendo estos chats y todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el futuro del país de cara a las elecciones del 2019, así que muy clarificador. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado. Estás invitado a venir cuando quieras, el mes que viene, si querés, a traer números nuevos. Totalmente. Directamente. Les agradezco a ustedes, les deseo mucho éxito con el programa. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en la mañana del arranque en Radio Sónica.